Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del programa de educación médica continua del Departamento de Medicina Interna del Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Una sesión también en conjunto con el Comité de Cuidado Geriátrico de nuestro hospital y gracias al apoyo de nuestros amigos de Pfizer que tuvieron a bien hacer el contacto con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros al doctor David Gordillo Quintana, médico y cirujano egresado de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en medicina interna y con un fellowship en cuidados intensivos en el Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida, profesor del programa de pregrado y posgrado de medicina interna de la Universidad Francisco Marroquín, instructor de cursos de RCP básico y avanzado en la Liga del Corazón, avalado por la Asociación Americana del Corazón, director de Apego, empresa que vela por salud preventiva, en especial cardiovascular y metabólica, a través de la Unidad de Detección de Enfermedades Cardiovasculares, además de productor de programas de radio y televisión, así como de múltiples publicaciones en revistas nacionales y páginas de redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Gordillo, por haber aceptado la invitación de estar hoy con nosotros. Dejamos el tiempo para usted. Bienvenido sea. Gracias, doctor Kenneth García. Le agradezco mucho su presentación y en especial pues para todos ustedes que tengan una especial semana y una noche ya bendecida. Yo sé que es un tiempo valioso para ustedes estar aquí sentados delante de su teléfono o su computadora y por eso pues quiero también no eh, tardarme mucho con esta presentación. Eh, Como saben ustedes, en laboratorios Pfizer pues se ha tenido a bien hacer varias cosas importantes en cuanto a la, no sé si ya ven ahí ustedes a ver ahí, si ya ven la presentación, Sí, doctor, ya vemos su tenemos presentación. una pantalla en blanco con una línea azul arriba, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, muy bien, ven el avioncito. Sí, se mira viendo. Bueno, muy bien, bueno, entonces ya estamos listos. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias a todos mis estimables colegas aquí del IX de la zona 6, de verdad que pues muy buenos comentarios del trabajo de todos ustedes, siempre son bien vistos por su calidad galénica y sobre todo la atención a sus pacientes y por lo mismo pues tenemos nosotros la necesidad de mantenernos actualizados con varias cosas. Yo me los quiero llevar en un viaje simbólico a través de un avioncito y esto lo tengo que poner por cuestiones de legalidad con Pfizer, donde pues se nos pide que seamos lo más certero en cuanto a nuestros comentarios, de que de todos modos Pfizer pues no promueven de ninguna manera el uso no aprobado de ciertos medicamentos, entonces pues es una forma como de disclaimer, ¿verdad? De exoneración de problemas con Pfizer. Yo los quiero tener ahí sentaditos en una butaca virtual en un avión. Vamos a hablar de la prevención de la neumonía en tiempos de pandemia. Esto se ha vuelto muy importante y créanme, jóvenes, que esto yo lo que quiero hacer con ustedes es una presentación en calidad de concientización para todos nosotros. La neumonía la vemos frecuentemente. Estamos involucrados en una pandemia ya casi de 20 meses para Guatemala y hemos visto cómo los problemas pulmonares son los que nos han dado más problemas, aparte de otro sinnúmero de cosas que seguramente ustedes en el ámbito hospitalario lo han visto igual que nosotros en el ambiente hospitalario privado, que es donde yo pues ejerzo mi ejercicio profesional. Y entonces nosotros necesitamos conocer definitivamente que la población más afecta a todos estos problemas de tipo pulmonar son los extremos de la vida, nuestros niños y nuestros ancianos. Y obviamente en medio estamos muchos también que tenemos factores de riesgo, pero en vista de esto y en vista de la gran necesidad que tenemos de algunos inconvenientes con enfermedades crónicas como es la diabetes y la hipertensión,
Nosotros tenemos la obligación de saber que estos factores de riesgo definitivamente en nuestros ancianos pues viene a ser la carta de presentación. Podemos ver nosotros que cuando se ve asociado un problema de tipo respiratorio, los factores de riesgo se vuelven más grandes. Si alguien ya tiene una enfermedad respiratoria de base, como pacientes asmáticos, pacientes hipocosos, pacientes con problemas pulmonares ya per se, o aquellos pacientes que fuman, las presentaciones de estas complicaciones pulmonares se ven exacerbadas enormemente, llegando a tener hasta 11 veces más riesgo de un evento neumocócico infeccioso pulmonar. Los pacientes diabéticos, por el simple hecho de ser diabéticos, tienen 3 veces más riesgo de tener una enfermedad neumocócica complicada. Igual pasa con nuestros pacientes cardiópatas, donde 5 veces más chance de tener un problema netamente cardiológico complicado con un problema respiratorio, sin mencionar también nuestros pacientes con enfermedades crónicas como los que tenemos pacientes con cáncer, o pacientes con inmunodeficiencia, como serían los pacientes con VIH, o pacientes con enfermedades autoinmunes, donde las características se van también exponencialmente más altas por la condición de enfermedad crónica de base. Cuando vemos nosotros nuestros ancianitos, podemos ver que ellos tienen una sumatoria de factores que lamentablemente los hacen más asiduos a estas enfermedades. Si vemos del lado izquierdo de su pantalla, hay un gordito ahí tomándole la presión. Ahí hay varios factores de riesgo. Si a este gordito le sacamos laboratorios y vemos que tiene un colesterol o todo su perfil lipídico alterado y aparte tiene malos hábitos como sería el cigarrillo o el consumo excesivo de alcohol o adicional que es paciente con una mala dieta o que no hace ejercicio, pues todos estos círculos de colores que ven ahí, cómo se van interrelacionando unos con otros, y definitivamente esto nos eleva grandemente la posibilidad, hasta 16 veces más probabilidades de que un paciente contraiga una enfermedad infecciosa de tipo pulmonar, donde el principal agente causal sigue siendo el neumococo. Entonces, es nuestra estrategia como médicos de atención primaria, como médicos de atención secundaria, como médicos que nos toca ver pacientes en el hospital, o nosotros mismos que estamos trabajando en clínicas y en hospitales, de que tenemos estrategias importantes para poder evitar complicaciones por enfermedades que en cierta forma son prevenibles, como es la neumonía causada por el neumococo. Los factores de riesgo es raro que los podamos quitar. Sabemos que hombres, mujeres tenemos un riesgo similar. La mujer no sobrepasa en factores de riesgo cardiovascular al incrementar la edad después de la menopausia, pero la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y los malos amigos como el cigarrillo y el alcohol, pues definitivamente nos hacen que incrementemos los factores de riesgo y de esta forma podamos tener una complicación de tipo respiratorio como sería la neumonía. Y en el año 2011, lamentablemente, y esto se ha perseguido durante todo este trayecto, incluso dentro del área, digamos, cronológica del COVID, se acordó que la neumonía neumocócica es la principal causa de muerte en todo el mundo, especialmente la neumonía causada por el agente causal Streptococcus pneumoniae sigue siendo la principal causa de muerte para la mayoría de personas. Aquí entran todos los factores de riesgo como principal agente. Guatemala pues no está alejado de todo esto y estas son estadísticas que si uno las busca las encuentra, pero es así como buscar aquel dicho, ¿verdad? Que uno busca una aguja en un pajar, cuesta encontrar información aquí en Guatemala, somos tan poco factibles de poder escribir, publicar o hacer estadísticas o cosas que para nosotros los guatemaltecos funcionen. Y entonces podemos ver aquí una publicación de junio del 2019, del 2020, perdón, donde ya se nos hacía mención de que pudiéramos tener una epidemia magnificada con complicaciones pulmonares por el COVID. Entonces, vamos a la estrategia de lo que pasó en el 2018. En el 2018 se cumplieron con ciertos programas de salud preventiva, el
el alivio de muchas enfermedades a través de las consultas externas de los hospitales de atención primaria y secundaria, más las complicaciones que veíamos en hospitales de tercer nivel. Esto nos daba como referencia que el Instituto Nacional de Estadística nos dijera que el año 2018 la neumonía fue la enfermedad respiratoria más mortífera, alcanzando el 70% de la mortalidad por enfermedades respiratorias. Esto fue en el 2018. Y de aquí un sinnúmero de eventos característicos para Guatemala, donde pudimos ver específicamente ya el área del área respiratoria, donde la neumonía, vean ustedes la cantidad de pacientes que tuvimos con mortalidad causada por neumonía. Si ustedes ven el total de pacientes, van a decir, bueno, es un número relativamente alto, pero cuando ustedes lo comparan con lo que tenemos ahí encasillado en rojo, la cantidad de causas de muerte causados por neumonía es un porcentaje más del 75% de toda la mortalidad por enfermedades respiratorias. Esto es lo que publicó el Instituto Nacional de Estadística para las defunciones del año 2018. Usted sabe que el Instituto Nacional de Estadística recibe toda la información de hospitales de todo nivel, de centros de salud, de clínicas, los que mandamos alguna información, pero tenemos un registro tan malo y hay un subregistro enorme donde esta neumonía que vemos en un número grande seguramente se va multiplicado por X cantidad de cosas más por todo el subregistro que nosotros tenemos. Y entonces en el año 2020 nos dice el INE, ¿verdad? Que dadas las condiciones del sistema de salud, las tasas de mortalidad por neumonía en el país ya son más altas a las que se reportaban en el inicio de la pandemia para el 2020 causados por COVID-19. O sea que Guatemala no se quedó atrás con la mortalidad causada por enfermedades pulmonares. Para los que tuvimos la oportunidad de ver pacientes de primer nivel o de primera línea en hospitales públicos y privados, pacientes con COVID, lamentablemente la mayoría tenían condiciones de comorbilidades, pero la gran mayoría tenían complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Entonces regresamos a las estadísticas del año 2018. Vean ustedes en esta gráfica que va desde los 0 hasta los 106 años, se puede graficar el global de pacientes que fallecieron por problemas respiratorios, especialmente neumonía, en el año 2018. Esto quiere decir que esto fue prepandemia. Pueden ver ustedes que en los extremos es donde hay más mortalidad, menores de 10 años, ahí van niños neonatos, lactantes, preescolares y escolares, y el mayor número de muertes es en niños menores de 11 años. Y a partir de los 55 años, 60 años, 65 años, la mortalidad se hace mucho más alta en el adulto. Entonces, podemos ver que de cada 100 mujeres que murieron por neumonía, 111 fueron hombres. Y que los picos de edad más altos pues se dio a partir de los 65 años. Por eso aquí insistimos tanto de que el adulto mayor debe de estar vacunado contra la neumonía, porque lo estamos previniendo de una complicación, de una enfermedad que potencialmente lo pueda matar y que potencialmente se lo podemos prevenir a través de una vacunación oportuna. Entonces tenemos en nuestras manos un arsenal muy bueno con una vacuna que nos puede evitar una complicación seria como es la neumonía en el adulto mayor. No queremos decir como con las vacunas de COVID que como ya se puso la vacuna no se debe enfermar. No. O sea, el paciente puede adquirir una neumonía neumocócica, pero las probabilidades de que no llegue intensivo, las probabilidades de que no sufra una complicación pulmonar extrema, las posibilidades de que no termine intubado y las posibilidades de que el paciente sobreviva son muy altas. Entonces, por esta razón nosotros insistimos tanto de que la cultura de prevención a través de la vacunación debería ser una situación que nosotros deberíamos de evaluar ya de forma continuada. Esta es la gráfica que se nos dio a partir de la pandemia. Aquí podemos ver nosotros la elaboración de la estadística de los datos de línea del 2020.
Es decir, ya teníamos por lo menos el primer año de casuística de COVID y podemos ver que la cantidad de pacientes que fallecieron por neumonía se incrementó en 24% en relación a las defunciones del año 2018. Y si lo comparamos con los eh, departamentos que presentaron mayor casuística, pues Guatemala encabeza este listado con 1,128. Esto definitivamente son los hospitales de Villanueva, el hospital de Parque de la Industria, más los hospitales grandes de Guatemala, especialmente de la capital, que son donde tuvimos los mayores casos de infecciones respiratorias, y la neumonía vino a ser parte importante del proceso de muerte en estos pacientes. Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango, pues son los en orden de descenso en mortalidad, y los que tuvieron una cantidad menor fue el departamento de Retaluleu y Zacapa, aunque ellos también tenían algunos hospitales provisionales para COVID, pero podemos ver que sí hubo un incremento grande en cuanto a la mortalidad por neumonía. ¿Qué hubiese pasado con estos pacientes que fallecieron por neumonía, por un COVID complicado, si hubiesen estado vacunados? Pues eso, los hubieran, no existen. Pudiese ser que tuviéramos una historia menor de mortalidad, una menor tasa de enfermedad pulmonar fulminante, seguramente morbilidad pulmonar, pero que no llegaron al extremo de intubación, cuidados intensivos o de mortalidad. Entonces, es nuestro menester, estimables jóvenes, colegas y señoritas, de cómo nosotros podemos, como médicos de atención primaria, ayudar a estas personas. Sabemos que tenemos un grupo de pacientes en riesgo, como son nuestros adultos mayores, son los que tienen más riesgo de enfermarse gravemente, personas que tienen problemas crónicos, no solo de tipo respiratorio, sino que pacientes con problemas cardiometabólicos, problemas hepáticos y problemas con baja inmunidad, que definitivamente están más susceptibles a tener una neumonía. Por esta razón nosotros le decimos a los pacientes que todos estamos en riesgo. Nosotros como médicos estamos en un riesgo igual o mayor que un paciente mayor que tiene comorbilidades. ¿Por qué? Porque estamos viendo enfermos todos los días. Y esto a la larga nos viene a comprometer. Y entonces yo les diría a ustedes, pues yo no los puedo ver desde aquí, pero yo me levanten la mano quienes ya se vacunaron contra la neumonía. Seguramente más de alguno de ustedes no está vacunado. Siendo profesionales de la salud, siendo profesionales que atienden pacientes todos los días, siendo profesionales que ven a enfermos de gravedad todos los días en el hospital. Entonces, ahí como dice mi papá, ¿verdad? Que el amor empieza por uno. Entonces, nosotros deberíamos de dar el ejemplo y de ser los primeros en vacunarnos. Vacunarnos nosotros, nuestro personal de apoyo, enfermeras, camareras, cocineras, personal de limpieza, todos deberíamos de estar vacunados porque todos estamos en riesgo. Uno siempre dice que sí, que uno no está en riesgo, pero tanto estamos nosotros en riesgo como la gente que trata con pacientes, que los transporta, que los cuida, que los alimenta, que los cambia. Entonces todos estamos en esa condición. Y este es un trifoliar que se le entrega a los pacientes. Nosotros decimos que la neumonía es seria, que la prevención es importante. ¿Por qué les decimos todo esto? Porque hace varios años se hizo una publicación en base a un estudio en varios países de Latinoamérica, 7 países en concreto, y se les pasó una pequeña encuesta a personas que iban en la calle. Y estas fueron las respuestas en porcentaje de lo que la gente pensó con la neumonía. 73% dijeron que ya pudiese tener una condición física disminuida si se enferma. El 60% de los que ya les había dado una neumonía dijeron que perdieron calidad de vida, perdieron empleos y perdieron cuidado de su familia por el simple hecho de estar enfermos. Más de la mitad de ellos sugieren que posiblemente puedan tener una pérdida importante de su salud, incluso meses después de tener la neumonía. Y 3/4 de ellos experimentaron un efecto negativo tanto en su movilidad como en su habilidad para mantenerse activos, es decir, que menoscabo de la salud a partir de un proceso de infección. Entonces, regresamos a nuestros factores de riesgo.
la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, el alcoholismo, el tabaquismo, las malas dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son factores de riesgo para que estemos en una mayor susceptibilidad a tener un proceso infeccioso pulmonar. Entonces, si ya sabemos que tenemos un grupo de pacientes grande que potencialmente pueda tener una eventualidad como una neumonía, pues saber que tenemos una estrategia de prevención en base a una vacunación oportuna. Y ustedes en el Seguro Social, pues que tienen en disponibilidad la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna polivalente de 13 serotipos del neumococo, especialmente para todos sus pacientes que tienen pues la cobertura de Seguro Social. Entonces regresamos a nuestros viejitos. ¿Ah? Si ustedes pueden ver aquí, cualquiera de nuestros adultos mayores puede tener una susceptibilidad grande por cualquier factor de riesgo que tenga. El simple hecho de envejecer nos pone en riesgo de ser enfermos, eso es lo que se llama una depresión inmunológica del adulto mayor, ¿verdad? Que esto es lo que nosotros queremos evitar en estos pacientes, que ya sabemos que ellos tienen una depresión de su inmunidad y que por este hecho van a tener mayor probabilidad de tener una neumonía. Y lo mismo pasa con nuestros niños. La prematurez, la desnutrición, el asma bronquial de los recién nacidos y de los niños preescolares. Por supuesto que son también factores de riesgo y por esta razón vemos que el grupo etario de niños menores de 11 años son los que tienen la mayor mortalidad. Entonces, en nuestras manos está que esto no pase a mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enterados de que la enfermedad neumocócica, especialmente la causada por el neumococo, va a ser una serie de eventos donde los síntomas ya nosotros como médicos los podemos identificar de una forma muy fácil, pues es parte de nuestro trabajo averiguar si alguien tiene un proceso infeccioso pulmonar o no, pero también saber que dentro de la casuística los adultos mayores son los que están en mayor riesgo y que de esta forma los factores de riesgo son los que van a precipitar mayores complicaciones. Pero también saber que tenemos una estrategia donde la neumonía neumocócica se puede atacar evitándola a través de una vacunación oportuna. Entonces, este es otro cartel que se les da a los pacientes cuando llegan a la clínica, donde dice que usted puede estar en riesgo. Usted, gracias a nosotros, estamos en riesgo de adquirir una enfermedad seria como la neumonía. No es que espantemos al paciente con el petate del muerto, como decimos en buen chapín, no los queremos asustar, pero sí ponerlos en evidencia de que están en una posibilidad grande de tener un evento pulmonar por el simple hecho de ser mayores, por el simple hecho de tener enfermedades crónicas. Y cuando nosotros lo comparamos ya con el mundo, podemos ver que de las 10 causas de mortalidad a nivel de nuestro globo terráqueo, las dos primeras siguen siendo las enfermedades cardiopulmonares como causa principal de fallecimiento. Pero vean ustedes que la tercera posibilidad sigue siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en cuarto lugar tenemos las infecciones del tracto respiratorio inferior, donde ya sabemos que la neumonía adquirida en la comunidad, los abscesos pulmonares, las bronquitis, etcétera, 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 todo lo que nos puede dar una infección por el neumococo, viene a ser una parte importante en la mortalidad. Esto es a nivel mundial. Y entonces nosotros podemos ver que la neumonía no es una enfermedad que la podamos desestimar, porque es una enfermedad que potencialmente puede afectar a todos. Y aquí vemos nosotros la carga de neumonía que vive en la comunidad en Latinoamérica, esto se hizo hace casi 12 años, y podemos ver que los que ya pasamos de 50 años tenemos un riesgo, pero conforme vamos envejeciendo, vean ustedes el incremento exponencial que tenemos de la situación de que en cualquier momento podemos tener una neumonía. Entonces, si ya sabemos el simple hecho de envejecer, de que somos diabéticos, de que somos hipertensos o que tenemos alguna condición de enfermedad crónica, nos pone en riesgo de una neumonía, pues tratar de evitar ese riesgo, pues obviamente con estrategias de salud, pero sobre todo previniendo esta enfermedad con una vacunación. ¿Y por qué insistimos nosotros con la neumonía adquirida en la comunidad donde el patógeno más importante es el Streptococcus pneumoniae?
En este pastelito ustedes pueden ver en el gráfico azul, está el 35. Esto quiere decir que el 35% de la frecuencia de los organismos causantes de neumonía en Europa entre el año 90 y el año 2007 se debió al estreptococo neumónico. Pero a la par hay una parte grande ahí de ese pastel que dice 50. Este dice que no hubo un patógeno identificado. Yo esto lo asocio mucho con Guatemala. ¿Cuántos pacientes tenemos nosotros y no les hacemos cultivo? O no les hacemos estudios, o empezamos con tratamientos empíricos, o el paciente no asiste a la clínica, o el paciente se cura con remedios caseros, o como ya les dijeron de que algún antibiótico le puede hacer y la gente no consulta. Entonces, si nosotros vemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen cultivos positivos es neumococo y que el 50% no se puede identificar por X, Y o Z razón, si nosotros sumáramos por lo menos la mitad de este 50% y le pusiéramos 25 más 35 sería 60% de probabilidad de que el neumococo sea el agente causal en estos pacientes con neumonía. Pero cuando lo comparamos, cuando esta neumonía ha sido asociada a casos severos de hospitalizaciones y de mortalidad, vean ustedes que siempre sigue sobresaliendo el neumococo como principal agente causal. Entonces, no podemos separar de que el neumococo viene a ser parte importante de este proceso infeccioso bacteriano. Yo sé que ustedes no son pediatras, pero si lo comparamos con la población pediátrica, el estreptococo pneumoniae tiene también una probabilidad de enfermar a los niños, tal vez en una forma diferente que lo que pasa en el adulto. Pero aquí la otitis media, las bacteriemias y las meningitis van casi que en un rango muy parecido en relación al causante de la neumonía. Pero cuando vemos en el hombre, el 75% de enfermedad neumocócica se presenta como una neumonía neumocócica. Entonces, cuando comparamos los dos grupos etarios, podemos ver que de todos modos el estreptococo pneumoniae se va a presentar de forma diferente, pero que de todos modos es una causa de muerte y mortalidad bastante grande. Entonces, cuando nos vemos nosotros como factores de riesgo, y aquí está para ponerle chequecito a cada una de estas. A mí siempre se ríe porque yo les digo, de todos estos factores de riesgo, yo estoy en el primero y en el último. Porque, pues, no fumo, no tengo una pulmón obstructiva, no soy diabético, no tengo enfermedad cardíaca de base, mi hígado, pues, a pesar de todo está bien, pero sí tenemos algunos pormenores, ¿verdad? Ya más de 50 años, pues, me gustan los traguitos, de repente un cigarrito de vez en cuando, pues, estas cosas vienen a comprometer nuestra salud y definitivamente, mientras más palomitas, mientras más chequecitos tengamos en estos factores de riesgo, definitivamente vamos a estar peor. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque las personas que empiezan a reunir más cantidad de factores de riesgo van a tener más probabilidad de tener una enfermedad seria por el neumococo. Ustedes pueden ver ahí en esta serie de cilindros, el cilindro de color gris o azul pálido que tienen ustedes, la gran mayoría que tienen más de 3 factores de riesgo tienen mayor incidencia de una probabilidad estimada, ¿verdad? De una neumonía adquirida en la comunidad donde el neumococo sigue siendo el factor o el agente causal. Entonces podemos decir que alguien que junta 2 o más factores de riesgo van a tener hasta un 30% de mayor riesgo en relación a un paciente de la misma edad que no tiene estos factores de riesgo. Entonces, a mayor factor de riesgo, como pasa con las enfermedades cardiopulmonares y metabólicas, mayor riesgo de una neumonía adquirida en la comunidad. Ya nosotros en la clínica o en el hospital o en la emergencia o en la casa de un paciente, si hacemos visitas domiciliares, pues tener en cuenta que estos son los patrones característicos de un paciente que tiene un problema pulmonar, la tos, la fiebre, los escalofríos, la dificultad para respirar, y tenemos que valernos de muchas cosas adicionales, de preguntar el aparecimiento, que cuando empezó el dolor, que cuando empezó la fiebre, cuando empezó la tos, etcétera, etcétera, cosas que ustedes como clínicos ya conocen, y definitivamente valernos de los métodos diagnósticos. Es cierto que a veces no podemos hacer una radiografía.
A veces no podemos hacer un esputo, a veces no podemos hacer un cultivo de secreción, a veces no podemos hacer laboratorios, pero casi siempre tenemos un estetoscopio. Y como le digo yo a mis estudiantes en la Facultad de Medicina, la parte más importante del estetoscopio es lo que está en medio de las ojivas. Su cerebro, su cabeza, su pensamiento, su espertaje. O sea, es lo que usted les va a dar la pauta que este paciente puede tener un proceso infeccioso pulmonar. Si ya nos basamos en método de diagnóstico como una radiografía, si hacemos una auscultación cardíaca cardiopulmonar adecuada, si hacemos un estudio de secreciones, si hacemos un esputo en un paciente estable, o si es un paciente intubado, tengo que hacer un aspirado traqueal o un cepillado bronquial o un toilet bronquial, nosotros estamos en la obligación de encontrar un agente causal, especialmente por el tipo de antibióticos que vamos a utilizar. Y esto, pues, se hace debido a que la neumonía sigue siendo parte importante en el ranking de enfermedades para hospitalizar. Vean ustedes que siempre los problemas cardiológicos van a la vanguardia, pero la neumonía no va muy lejos, ¿verdad? Está en el tercer lugar y por lo mismo las posibilidades de que un paciente en el hospital adquiera una neumonía de tipo nosocomial es muy alta, o que el paciente llegue con una neumonía adquirida en la comunidad y que definitivamente sus factores de riesgo lo pongan en una situación peor. Entonces tenemos que hacer uso de los factores positivos que nos puede dar toda esta información. Ustedes saben que en el año 95, 96, para los que se acuerdan, hubo una gran epidemia de legionela en Estados Unidos, que se debió a una mala calidad o un mal mantenimiento eh, de los sistemas de ventilación de aire acondicionado. Todos estos circuitos que hay que cambiarlos cada cierto tiempo, pues como había un monopolio de aires acondicionados en Estados Unidos, pues la empresa que lo distribuía, pues entró en una fase de déficit de materia prima y todos estos filtros no fueron cambiados por mucho tiempo y vino una epidemia de legionela que se logró ver porque se cultivaron estos filtros y ahí estaba la legionela. A partir del año 97 se hizo la estrategia de vacunar a todos los pacientes contra el neumococo y pueden ver ustedes en esa gráfica de cilindros morados, como del año 97 hasta pasadito el año 2016, se logró vacunar a más de 68% de toda la población mayor de 65 años. Al principio solo fue un porcentaje muy pequeñito, no llegaban ni al 30%. Conforme el tiempo fue avanzando, pues los norteamericanos hicieron una estrategia de salud pública donde cada paciente que iba cumpliendo 65 años se le empezaba a vacunar hasta que llegaron al año 2016, donde ya tenían casi el 70% de la población vacunada. Actualmente, con lo que tuvimos de la pandemia de COVID, el gobierno norteamericano y el sistema de salud pública dicen que tienen más del 80% de toda la población adulta mayor de 50 años vacunados contra el neumonía. Y a pesar de eso, Estados Unidos tuvo un incremento grande en defunciones por neumonía. Casi siempre fueron neumonías de tipo nosocomial, obviamente por toda la condición del paciente y tantas cosas, donde se saturaron los hospitales y tantas cosas que nosotros pudimos ver aquí también en Guatemala. Y entonces nos vamos a basar en todo lo que nos dice la ciencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos los adultos mayores de 65 años pues tienen 10 veces más probabilidades de ser susceptibles a una neumonía si lo comparamos con gente joven. Esto quiere decir que más de 65 años la probabilidad de una neumonía va a ser muy alta. De esto, 1 de cada 5 pacientes adultos que se van a hospitalizar, 1 de cada 5 va a llegar al intensivo. Entonces sabemos que el 20% de la neumonía de un hospital van a llegar al intensivo. Si ustedes, según ustedes, trabajan en el Herrera y Erandi o en el Esperanza o en el Centro Médico o en el Pilar, yo creo que los gastos de hospitalización son muy parecidos, donde alguien que entra al intensivo, no me pregunten por qué razón, pero llegue por lo que llegue, son 10,000 quetzales diarios de intensivo. Eso quiere decir que si un paciente llega al intensivo, va a gastar por lo menos
10,000 quetzales diarios. Y si vemos que en promedio un paciente que ingresa de una neumonía al intensivo va a tardar 5 días en el intensivo, pues van a ser 50,000 quetzales como mínimo de gasto de intensivo, teniendo nosotros la oportunidad de que ese paciente con una vacunación adecuada no llegue al intensivo, llegue a una infección pulmonar crónica severa o que no llegue incluso a enfermarse. Digo, la vacuna no es el escudo del Capitán América que no le va a pegar nada, pero sí va a disminuir las posibilidades de tener muchas complicaciones. Y entonces tenemos un común denominador. Todos los viejitos ahí tienen a alguien que les está ayudando. Nosotros somos esa persona que está ayudando. Entonces nosotros sabemos que más del 75% de todas las personas que tienen una neumonía van a necesitar la ayuda de un familiar, de un amigo, tienen asistencia de enfermería, asistencia de un médico, y entonces por eso es que insistimos tanto que tanto los cuidadores como el personal de salud, como el mismo paciente, estén vacunados para evitar que esto sea una estadística pues desastrosa a la hora de que nos enfermamos por una neumonía. Y esto se da especialmente por la pérdida de trabajos, por la pérdida de calidad de vida, por la pérdida de calidad de intercambio con la familia. Sabemos que el 80% de los pacientes que tienen neumonía, por lo general, son suspendidos de su trabajo. No hay un trabajo que nosotros nos aguante 15 días y, ay, sí, bien, ya el doctor se enfermó 15 días, que regrese a su trabajo. Cuando llegamos ya hay alguien que ya cubrió la necesidad de la empresa y entonces ahí es donde vemos nosotros la calidad también de servicios, la calidad de vida, la calidad de compensación económica. Entonces tenemos que ver también que tenemos que cuidar la bolsa del paciente, porque entra en una neumonía y por lo menos va a pasar 2 semanas fuera del trabajo. Y entonces, a nosotros que nos toca hacer, primero, identificar al paciente, estadificar al paciente, encontrar el agente causal. No todas las neumonías son por neumococo, podemos tener virus, virus sincitial respiratorio, virus Coxsackie, bueno, cualquier tipo de virus, ¿vale? Entre el sincitial respiratorio y los virus de la gripe e influenza, pues que van a haber problemas. De las bacterias, no todo es neumococo, pero ya vimos que más del 60% es el neumococo y otras infecciones, especialmente por agentes fúngicos, que pueden también trastornar a estos pacientes. Eso sin mencionar las neumonías adquiridas por ventilador o las neumonías causadas dentro del ambiente hospitalario, que son las neumonías de tipo nosocomial, que también vienen a comprometer la salud de estos pacientes. Entonces, todos estamos expuestos. Esto se recomienda para mayores de 65 años, sí, pero nosotros estamos también en la posibilidad de enfermarnos de una enfermedad que potencialmente puede llevarnos al hospital. Y entonces ustedes en los hospitales, especialmente en el ICS, pues tienen 2 tipos de vacunas, que son las vacunas polivalentes. Tiene la vacuna polivalente 23 y tiene la vacuna polivalente 13, que es la Prevenar 13. Dependiendo de qué tipo de paciente estén viendo. Aquí hay 3 posibilidades que tenemos, ¿verdad? Ustedes tienen un paciente apto para vacunarse, que ya se vacunó con una vacuna Prevenar 13, esperen por lo menos a que pase un año para poderle refuerzo de una vacuna polivalente 23. Este es en el caso de que un paciente ya venga vacunado con Prevenar 13. Pero ¿qué pasa si el paciente no ha sido vacunado previamente con Prevenar 13, sino que le pusieron la vacuna polivalente 23? Pues esperar nuevamente un periodo reglamentario entre los primeros 12 meses y ya se le puede poner la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna de dosis única que se coloca una vez en la vida de todos los que son mayores de 18 años. En el Congreso de Geriatría, si ustedes fueron, que fue ahorita en el mes de agosto, yo di esta plática a todos los colegas y después de mí venía una doctora Naranjo, una médica pediatra infectóloga, que nos dijo que la vacuna Prevenar 13 idealmente era 2 dosis, por la posibilidad de que tengamos una recaída en cuanto a la inmunosenescencia, es decir, el simple hecho de envejecernos, nuestro sistema inmunológico también envejece, ya nuestra calidad de
anticuerpos puede disminuir. Entonces, que ellos en América del Sur, es una doctora peruana, recomendaba que la vacuna Prevenar 13 se colocara como dosis única, pero en pacientes de alto riesgo, en general creo que seríamos todos, hubiese un refuerzo entre los 5 a 10 años posteriores de esa dosis. Entonces, pues ahí estamos nosotros también en sintonía con todo esto. No es lo que dice el prospecto ni la propedéutica de esta vacuna, pero ya basados en la evidencia de lo que nos dijo la doctora Naranjo, pues yo creo que sí es factible hacerlo también. Bueno, y el tercer ámbito, los pacientes mayores de 65 años que ya recibieron una vacuna polivalente 23 en X momento de su vida, se vuelve a revacunar y después de esto esperar más o menos 12 meses para poderle colocar la vacuna Prevenar 13. A la larga, pues yo le digo que es muy fácil, Prevenar 13 va a ser una dosis única, pero en pacientes de riesgo se pudiese revacunar a los 5 o a los 10 años de todo esto. Entonces, es nuestro objetivo, estimables colegas, de que nosotros tengamos esa cultura de prevención. No esperar que el paciente llegue a una neumonía para vacunar. ¿Ah? Como poner el rótulo de piso mojado ya cuando la gente se ha caído, creo que estamos. ¿Ah? Bueno, y la otra circunstancia es de que el paciente entienda de que las vacunas no son solo para los niños. Nos vino a abrir un campo muy grande la vacunación contra COVID, porque ya vieron los pacientes que también se pueden vacunar contra COVID y que no importa la edad, incluso vieron ustedes que la estrategia de salud pública fue vacunar primero a todos los que estábamos en riesgo, tanto trabajadores de salud como todas las personas en alto riesgo por enfermedades crónicas. Entonces, nosotros tenemos que dar la pauta a jóvenes, de explicarle al paciente la necesidad de vacunarse, porque esa necesidad de vacunarse es una carta de prevención para evitar posibles complicaciones. Y esta gráfica a mí me gusta mucho, esto lo hizo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de Argentina en el año 2016, donde sacaron la casuística de cómo estaba distribuida la mortalidad por neumonía. Pueden ver ustedes que desde los 20 años hasta los 50, la, la mortalidad es muy baja, pero a partir de los 50 años y a partir de los 65 años, vean ustedes cómo se incrementa el riesgo de morirnos por una neumonía. Y de esta forma perdemos calidad de vida, perdemos trabajo, perdemos relaciones familiares, perdemos plata y pudiéndolo evitar con una vacunación oportuna. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de tener una neumonía causada por neumococo. Y esto se basa en la medicina basada en la evidencia. Nosotros sabemos que a partir de los 65 años, por el proceso de inmunosenescencia, que les digo, la pérdida natural de la inmunidad, o por enfermedades crónicas como factores de riesgo, incrementan la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, tenemos que platicar con nuestros pacientes de las necesidades que tenemos de poder vacunar a nuestros pacientes, porque de esta forma nosotros tenemos solo cosas positivas. Se nos van a enfermar menos, se nos van a morir menos, van a tener mejor calidad de vida, menor dependencia física, menor dependencia psicológica, mejor cuidado de los cuidadores, menor cantidad de medicamentos, menor carga económica impositiva a los pacientes y a la familia, menor incidencia de hospitalizaciones y de riesgo de llegar al intensivo, y va a mejorar la relación del médico-paciente. Entonces vean ustedes que son muchos beneficios lo que nosotros podemos tener con el simple hecho de hacer la estrategia de vacunar a nuestros pacientes mayores. Esto es para que ustedes conozcan únicamente Prevenar 13, que es una suspensión de vacuna antineumocócica polisacárida con 13 polisacáridos diferentes, del 1 hasta el 23F. Una vez me hicieron una pregunta que por qué se vacunaba una única vez. Y yo les digo que los neumococos, aunque pueden mutar, aunque se pueden volver resistentes a los antibióticos, si es que nosotros abusamos de los antibióticos o los pacientes abusan de los antibióticos, los polisacáridos de la cápsula del neumococo son inmutables, es decir, que eso no cambia. Entonces, como estos polisacáridos ya están específicos para la composición cualitativa de la vacuna, pues en teoría nosotros vamos a tener una bacteria que
que no va a mutar, que no va a cambiar, que su cápsula no va a cambiar, por eso es que sigue siendo funcional después de muchos años. Y ya para terminar, para no aburrirlos tanto, ya llevamos 42 minutos, creo que vamos a tener el tiempo. Cuando al paciente se vacuna, tiene un 50% de probabilidad de reducción de un primer episodio por una neumonía adquirida en la comunidad. Tiene menos del 50% o digamos 45% de reducción de un primer episodio de una neumonía adquirida en la comunidad por un tipo que no sea neumococo. Esto suena paradójico, pero si ustedes vacunaron contra neumococo, puede ser que esta vacuna también, por alguna razón, mejore las defensas de tipo pulmonar, mejore la formación de macrófagos y de linfocitos, estos killer, que favorecen que otras bacterias que no son neumococo puedan ser prevenidas también, no por la vacuna, sino porque favorece un ámbito respiratorio más adecuado y un sistema inmunológico pulmonar mejor. Y 75% de reducción de un primer episodio de una neumonía neumocócica y todas las posibilidades de un evento neumocócico adquirido, es decir, otitis, meningitis, amigdalitis o cualquier cosa que también nos va a proteger no solo de la neumonía, sino que en general por el agente causal que es el neumococo. Y ya cuando nos dicen, bueno, doctor, mire, de verdad sí disminuye la mortalidad, sí. Aquí tenemos nosotros una gráfica donde ustedes pueden ver la gráfica en ascenso de color rojo, donde se vacunó a alguien que no es vacuna Prevenar 3, sino que es un placebo, y al cabo del primer año podemos ver nosotros ya una disminución de episodios acumulados, tanto de enfermedad como de mortalidad, y a partir del segundo año, pues sí hay un despliegue muy grande en cuanto a la separación de estas dos gráficas, pues concluyendo que una disminución de la morbimortalidad por la vacuna polivalente 13 va a ser buena desde el inicio. Entonces, pues yo creo que a esto ya les queda a ustedes como tarea. Las conclusiones, pues ya sabemos que la neumonía que vive en la comunidad es una de las principales causas de muerte en el mundo y Latinoamérica, pues, es una excepción. Que nuestros ancianitos y nuestros niños son especialmente los que están en mayor riesgo, que tenemos mayor riesgo a mayores factores de riesgo, digamos, no pulmonares o pulmonares, la necesidad de hacer este clic entre la vacuna polivalente 23 y la Prevenar 13, porque la polivalente 23, pues no hay estudios que nos digan que hay una como un bloqueo completo en cuanto a la inmunidad. Han habido casos de pacientes con neumonías que han sido vacunados con polivalente 23, por eso es que esta se necesita hacer refuerzo. ¿Ah? Y entonces, no hay edad para vacunar a estos pacientes, puede ser en niños, puede ser en preescolares, puede ser en adultos jóvenes, en adultos mayores y obviamente en pacientes de la tercera edad. ¿Verdad? Entonces, tengamos aquí en cuenta que el incremento de toda esta morbimortalidad pulmonar se debe a los malos hábitos que han adquirido algunos de nuestros jóvenes. Lastimosamente se han hecho estudios muy pocos en Guatemala, pero cuando estuvimos nosotros trabajando en el año 2008, cuando se hizo aquella iniciativa de los ambientes libres de humo, pues yo fui representante de la Universidad Francisco Marroquín, estaba el doctor Espada pues comandando esta iniciativa de ley. Vimos que el incremento de niñas y de patojas jóvenes adolescentes que están fumando pues se había incrementado enormemente y a la fecha pues esto sigue igual, ¿verdad? Los jóvenes siguen fumando, son pacientes que están potencialmente en riesgo y por esta razón es que nosotros debemos también de promover una salud de prevención en este tipo de pacientes, ser nosotros los primeros, ser la punta de lanza en ser la prevención de neumonía a través de una cultura de prevención y que eso es lo que mucha de la gente no sabe, ¿verdad? Que hay una vacuna específica contra la neumonía, que en este caso es Prevenar 13. Pfizer nos garantiza que desde que se produce, se transporta, se almacena, se distribuye y llega a nuestras manos la vacuna, se ha cumplido con toda la logística del control de temperatura y la logística especialmente del control de la cadena del frío, que tiene que ser algo de lo más importante para
tener un producto de calidad y que sepamos que no tenemos un producto que venga defectuoso. Entonces también nosotros tenemos que ser muy conscientes en hacer todo este manejo de la cadena de frío, pues para que tengamos un producto de óptima calidad. Así es que agradezco a todos ustedes, jóvenes. Ya vamos llegando ahí al aeropuerto internacional ahora para que se vayan colocando sus cinturones y podamos bajar ya sin ninguna novedad. Espero que la práctica haya sido importante para todos ustedes y en especial, pues que hacerles este clic a ustedes, ¿verdad? Esa espinita de que tengamos mayor concientización en cuanto al cuidado para nuestros ancianitos y que el amor propio nos gane, que nosotros tengamos la prevención, así como nos vacunamos contra el COVID porque nos daba miedo morirnos, también piensen que también una neumonía nos puede poner muy mal y que tenemos una estrategia en cuanto a podernos curar o evitar estas cosas con una vacunación oportuna. Es que muchísimas gracias. Me vuelvo aquí vamos a ver, me voy a salir de aquí. Bueno, no sé si ya paré de compartir. Ahí está. Muy bien. Muchísimas Pues gracias, muchas gracias, doctor. doctor. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para el doctor Gordillo. Yo creo que esto a la larga es una repetición de lo que ustedes hacen todos los días, pero fíjense que siempre es bueno tener en cuenta algunas cosas que por el mismo hecho de tanto trajín de nuestra vida como médicos que se nos van quedando algunas cosas. Yo acabo de estar en una plática de flebología y dije, oh, ya se me había olvidado el manejo de los análisis. Aunque uno lo tiene siempre en mente, pero hay cosas nuevas que van saliendo. Y con esto de las neumonías, pues créanme que también es algo que lo vemos frecuentemente y que potencialmente puede tener un paciente que se nos puede enfermar de gravedad. Entonces, pues, tenemos la estrategia ahí. Ustedes que tienen Prevenar 13 dentro del IX, ¿verdad? Sí, sumamente importante, doctor. Muchísimas gracias porque siempre hemos enfocado el hecho, como usted muy bien decía, de que la vacunación es solo para niños. Cuando estamos en el pregrado, lo primero que nos dicen es vacunación para niños. El mismo estado no tiene un programa serio de vacunación de mayores. En nuestra institución contamos con el recurso, pues entonces ahorita ya sabemos la importancia de poder usarlo, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, y eso va a disminuir en una proporción bastante importante, pues los ingresos hospitalarios que ahorita últimamente hemos visto notablemente aumentados. Entonces, doctor, muchísimas gracias por la plática del día de hoy, una plática bastante ilustrativa, bastante importante, la verdad de que abriendo el pensamiento que se tenía, ¿verdad? Y dando la importancia a la vacunación del adulto mayor. Muy bien, pues de verdad que muchas gracias. Veo que hay un montón de colegas conectados 24, ese pues yo de verdad les agradezco mucho. Le doy las gracias a Sandrita Regalado que nos dio la oportunidad de poder compartir con ustedes esto, que es de mucha importancia. De verdad, jóvenes, miren, eh, nosotros que hacemos medicina hospitalaria vemos muchas veces, digo yo, pues que si se hubiera vacunado, si se hubiera hecho tal cosa. Y entonces vienen los hubieras, ¿verdad? Y a uno empieza con las manos atadas porque ya vamos muy tarde. Aquellos pies diabéticos que hay que amputar, aquellos pacientes que hay que ponerlos en diálisis, aquellos pacientes que hay que poner el marcapaso, aquellos pacientes que ya están con fallo cardíaco congestivo complicado. Digamos, todo tuvo su tiempo para poderse controlar, pero no, tienen que llegar al hospital ya tan complicados que muchas veces nosotros ya no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Es que doctor Kenneth, Sandrita, ahora sí ya la vi que ahí está. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poderme comunicar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a Pfizer y al apoyo que nos han prestado en esta plática que, como habíamos mencionado, sumamente importante e interesante. Gracias, estimados colegas, por su asistencia el día de hoy. Solo recordarles de que
pues vamos a seguir con las charlas del programa de educación médica continua. Ha estado un poco irregulares, pero ya vamos a resolver ese tema y que quedan a sus servicios también el apoyo que podemos brindar desde el Comité de Cuidado Geriátrico del hospital. Al finalizar la charla voy a compartirles yo un link donde ustedes pueden hacer las consultas o las solicitudes de intervención cuando en la unidad tengan ustedes un paciente que necesite de nuestro apoyo, un paciente que esté con riesgo de maltrato, trato negligente. Estamos para servirles, eso para hacerlo de forma electrónica. Ustedes ingresan a ese link y pueden poner los datos para que la consulta sea directamente enviada a WhatsApp del comité y poder atenderles de forma lo más pronta y expedita posible. No sé si de parte de Pfizer hay algunas palabras. Ahí anda buscando el micrófono. Dice que está en silencio. Ahora sí. Listo, ya me lo pude quitar el silencio, yo creo, ¿me oye? Sí, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor Kenneth, por darnos la oportunidad de que el doctor Gordillo pueda pasar esos conocimientos y toda esa investigación que se ha hecho por mucho tiempo y poder hacer conciencia en la importancia de trabajar en la prevención y para tener en el futuro gente más saludable, ¿verdad? Porque cada vez estamos viviendo más, entonces necesitamos llegar con salud a esa edad de oro, ¿verdad? Y disfrutar también de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y nuestra vacuna tiene el código 10386 ahí en la unidad Prevenar 13. Muchas gracias por el espacio también a ustedes. Bueno, y para quienes quieran volver a escuchar la plática, si no se conectaron a tiempo, entonces esta plática va a estar en YouTube. Vamos a subir la plática tanto a mi canal como al canal del Comité de Cuidado Geriátrico y también va a estar en Spotify, en el podcast de Notas de Geriatría y más. A partir de un par de minutos pueden ingresar a Spotify gratuitamente y pueden escucharla ahí sin ningún costo, sin necesidad de inscribirse, solo tienen que instalar la aplicación. Entonces, estimados colegas, compañeros que también nos acompañan de otras disciplinas de nuestro hospital, muchísimas gracias por su asistencia. Tengan ustedes una muy buena noche. Feliz noche para todos. Buenas noches, muchas gracias.